Masejet Baba Metziat, Daf Samechbet Amud Aleph 62a, pero comenzamos las últimas 13 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara: Ve'eizeu tarbit hamarbe beperot, keitzad lakach memeno chitim bedinar zahab bejule. Mencionamos en la Mishnah en la clase anterior dos partes. La primera parte nos dice qué es considerado un interés, un tipo de interés llamado neshech, y dijimos dos ejemplos en esa primera parte. Y en la segunda parte de la Mishnah mencionamos qué es considerado un interés llamado tarbit, o sea, ribit, y para eso dijimos que un solo ejemplo. Mira la Gemara y pregunta de inmediato, un segundo: ¿Atu kolhani de amina nashta la ribitu? ¿Acaso los primeros dos ejemplos mencionados en la primera parte no son también ribit? ¿No hay también prohibición ahí de llamada ribit, tarbit? Obvio que sí la hay. Y si sí la hay, entonces ¿por qué la Mishnah en la segunda parte, cuando me dice qué es tarbit, qué es ribit, nada más me menciona un ejemplo y no me incluye también qué? Los primeros dos ejemplos mencionados? Dice la Gemara: no, amar Rabbi Abba, o atkan shel Torah, mikan vailach shel dibrehem. וכן אמר רבא, עד כאן של תורה, מכאן ואילך של דבריהם, עד כאן יכין רשע וילבש צדיק, עד כאן ותו לא, אלא אפילו עד כאן יכין רשע וילבש צדיק, עד כאן ריבית קצוצה, מכאן ואילך אבק ריבית. Responde Rabbi Abau, dice la Gemara: no. Cuando la Mishnah se refiere, cuando la Mishnah en la primera parte dice que es considerado neshech, se refiere a decirte que es considerado ¿qué? Un tipo de interés de la Torah. Y te menciona para esos dos casos. Y en esos dos ejemplos, la prohibición de interés es de la Torah. En la segunda parte, cuando te menciona un ejemplo que el interés es considerado ribit, tarbit, no se refiere ribit de la Torah, sino se refiere ribit intereses de Rabbanán. Y para eso hay nada más que un solo ejemplo que te menciona la Mishnah. Los primeros dos ejemplos no pueden mencionarse también en la segunda parte. ¿Por qué? Porque los primeros dos ejemplos que son de la Torah y la segunda parte de la Mishnah es interés de Rabbanán. Aumenta la Gemara y nos dice que así también dijo Rava. Y antes de decir lo que dijo Rava, importante aclarar que Rava dijo 3 puntos. Uno de esos puntos es exactamente como Rabbi Abau. Dice la Gemara: así también dijo Rava. La primera parte que dijo la Mishnah con los dos ejemplos, ¿sí? Es una prohibición de se refiere a decir ejemplos de la prohibición de la Torah, y eso es neshech y también es tarbit midoraita. Y cuando la segunda parte me dice que es tarbit, se refiere no tarbit general, sino tarbit de Rabbanán, y para eso me dice que un solo ejemplo, igualito que lo que dijo antes Rabbi Abau. Segundo punto que menciona Rava es que en la primera parte de la Mishnah, que es una prohibición de la Torah, aplica el pasuk Yachin Rasha Vilbash Tzadik, un pasuk en Iyov, lo cual significa que el malvado va a trabajar, va a preparar, y el que va a tener provecho, ¿quién va a ser? El Tzadik. Se nos dice Rava que en la primera parte de la Mishnah, que es prohibición de la Torah, el malvado, o sea, el que recibe intereses, va a trabajar para recibir los intereses, pero él no va a tener provecho, sino ¿quién va a tener provecho? Cuando él se muera, sus herederos, sus hijos. Y antes de seguir, la primera pregunta de inmediato: ¿qué? Eso nada más aplica en la primera parte, y en la segunda parte no cuadra. La segunda parte es de Rabbanán, y si es de Rabbanán, Kol Shiken, que debería ser que los hijos pueden tener provecho. Explica la Gemara, lo que se refiere a Rava decir en este segundo punto es que Yachin Rasha Vilbash Tzadik, que este pasuk, que el malvado va a preparar y el hijo, cuando fallezca, el papá, va a tener provecho, aplica no solamente en de Rabbanán, sino también a Filu Atkan, también en la primera parte de la Mishnah que es Doraita, y el interés es muy delicado, es muy riguroso, aún así que decimos que los hijos pueden tener provecho cuando fallezca el malvado, cuando fallezca el papá malvado, cuando fallezca el papá que recibió intereses. Tercer punto que nos menciona Rava es Atkan Ribit Ketzutza, Mikan Vaila Javak Ribit. Escuchen bien, dice Rava, la primera parte de la Mishnah, ¿sí?, es un tipo de interés preestablecido. ¿Qué significa interés preestablecido? Que el momento de hacer el préstamo, antes de hacerlo, se cuadró, te voy a prestar 100 y me regresas ¿qué? 120. O sea que es un interés preestablecido. Ribit Ketzutza, así se llama en hebreo. Interés preestablecido. Y este tipo de interés es un tipo de interés que es prohibido midoraita de la Torah. Y obligamos al Bedín, sí, o mejor dicho, el Bedín obliga al prestamista a regresarlo. Sin embargo, la segunda parte de la Mishnah no es ribit ketzutza. No es un tipo de caso que es un interés preestablecido, un interés preestablecido, sino es únicamente abak ribit, polvo de ribit, o sea, algo secundario, que es un ribit básicamente ¿qué? De Rabbanán, ¿sí? No de la Torah, y por lo tanto, si ya el prestamista, o si ya la persona ya recibió ese interés de Rabbanán, está prohibido que lo agarre, pero si ya lo recibió,
el Bedín no lo obliga a que lo regrese. Así nos dice Rava. Seguimos. Amar Rabbi Elazar, Ribit ketzutza yotzea bedayanim. Avak ribit ena yotzea bedayanim. Rabbi Yohanan Amar, afilu ribit ketzutza nami, ena yotzea bedayanim. La Gemara a continuación nos trae una discusión. Rabbi Elazar opina, escuchen bien los nombres, es importante tratar de recordar los nombres. Rabbi Elazar opina que ribit ketzutza, ¿qué significa ribit ketzutza? Interés preestablecido, o sea, un interés que está prohibido, midoraita, muy bien. Si el prestamista la recibió, es recuperable a favor del prestatario a través de los jueces. O sea que los jueces pueden obligar al prestamista a regresarlo. Sin embargo, en Avak Ribit, o sea, Ribit de Rabanán, en Ayotzea Bedayanim, no es recuperable ni a través de el Bedín. Así opina Rabbi Elazar. Sin embargo, Rabbi Yohanan discute y dice, no señor, no solamente en Ribit de Rabanán no es recuperable, sino también Ribit Ketzutza, también Ribit de Oraitá, también Ribit preestablecido, no es recuperable. Está prohibido que lo reciba el prestamista, pero una vez ya lo recibió, no es recuperable, no se lo puedes quitar al prestamista. Así opina ¿quién? Rabbi Yohanan. Viene Rabbi Yitzhak y trae una fuente a favor de Rabbi Yohanan. ¿Qué dice Rabbi Yohanan otra vez? Que no solamente Ribit de Rabanán, sino también en interés de la Torah, también Ribit Ketzutza, también en interés preestablecido, que es de la Torah. También decimos que si ya lo recibió el prestamista, no es recuperable. Una fuente para esto, Amar Rabbi Yitzhak, Maita Amad Rabbi Yohanan, de Amar Kra Baneshech Natan Betarbit Lakach, Bajai, lo ejie, et kol hatoeva ele asa, lemitan itan, velo leishavon. Rab Ada bar Ava Amar Kra, al tikach mito neshech betarbit, veyareta me Eloheja, lemoran itan, velo leishavon. Rava Amar, mi gufé de Krashem yale. Mot yumat damav bo yeh, ukshu malve ribit leshofche damim. Ma shofche damim lo nitnu leishavon, af malve ribit lo nitnu leishavon. La Gemara a continuación nos trae tres diferentes fuentes a la opinión de Rabbi Yohanan. La primera es Rabbi Yitzhak. ¿Qué dice Rabbi Yitzhak? ¿Cuál es la razón de Rabbi Yohanan que decimos que el ribit nunca es recuperable ni de Rabbanán ni de la Torah? Si ya lo recibió el prestamista no se puede recuperar. ¿De dónde lo aprendemos? Dice Rabbi Yitzhak, te voy a decir, de un pasuk en Yehezkel. El pasuk en Yehezkel dice, Beneshech Natan betarbit lakach. O sea, cuando hubo interés que dio el prestatario y el prestamista recibió, ¿sí? ¿Acaso tú crees que vivirá esa persona? Claro que no va a vivir. Porque hizo todas las abominaciones. Morirá. Damav boye, su sangre estará sobre él. Fuerte. Dice la Gemara, mashma, que el prestamista que recibe ribit tiene una consecuencia de mitad de muerte. Muerte espiritual, ¿sí? Celestial. Pero mashma que la consecuencia el pasuk te dice, tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Muerte. Pero mashma que no tiene obligación de regresarlo. Como Rabbi Yohanan dijo, inclusive que es ribit de la Torah. Segunda fuente le dice Rabada bar Ahava, de un pasuk en Vaikra. El pasuk en Vaikra dice, Altikach meitón neshech betarbit veyareta me Eloheja. ¿Sí? Y deducimos de aquí, mejor dicho, el pasuk significa, no agarrarás de tu compañero neshech betarbit intereses y temerás de Dios. Dice la Gemara, ¿qué significa eso? Por la razón que debes de temer de Hashem, ¿sí? No puedes venir y ¿qué? Tomar intereses. Pero mashma, que si ya lo tomaste, no tiene solución. O sea, el pasuk te dice, teme de Dios y no agarres. Ya que tienes que temer de Dios, no debes de agarrar. Mashma que si ya agarraste y no temiste de Dios y ya agarraste, ya no hace falta que lo regreses. Tercera fuente es de qué? Tercera fuente, la fuente la dice Rava. Rava dice, no hay que llegar a deducciones. Si se dan cuenta, las primeras dos que mencionamos, la primera de Yehezkel, de un pasuk en Yehezkel, y la segunda de Vaikra, es un pasuk y nosotros deducimos, pero no está escrito claramente en el pasuk. Rava, la tercera fuente dice, no hay que deducir. Está escrito claramente en el primer pasuk que mencionamos, en Yehezkel. Ahí dice, Motiumat damav boye, morirá, una muerte celestial. Damav boye, que es damav, su sangre estará sobre él. O sea, que lo compara con sangre. O sea, con una persona que asesina, que tira sangre. De la misma manera que una persona que asesina no tiene solucionar, no puede retractarse, es recuperable, si ya lo mató, no puede revivir a la persona. Igualmente una persona que ya recibió el interés, no tiene cómo recuperar y por eso no se le puede quitar el interés. Ya hizo la provisión y no hay vuelta atrás. Terminan fuerte.
Esta es la opinión de Rabbi Yohanan y sus fuentes, las tres diferentes fuentes. Ahorita la Gemara procede a traer una fuente para la opinión de Rabbi Elazar. ¿Qué dice Rabbi Elazar otra vez? Que ribit que tzutzar, Rabbi Elazar se depende. Si es de la Torah, sí se puede recuperar y se la puedes quitar al prestamista a través de jueces. Si es de Rabbanán, no se la puedes quitar. ¿Cuál es la fuente para esto? Amar Anahamar Yitzhak Maita Amad Rabbi Elazar de Amar Kra Vejei Ajija Imach a darle ki eiji de neije bahadach. ורבי יוחנן, היי וכך מח מה יביד לה? מבעלי החתן, השניים שהיו מהלכים בדרך, וביד אחד קיתון של מים, אם שותים שניהם מתים, ואם שותה אחד מהם מגיע ליישוב, דרש בהם בתורה, מוטב שישתו שניהם וימותו, ועל יראה אחד מהם ממיתתו של חברו. עד שבא רבי עקיבא לימד, וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך. Dice la Gemara, dice Rav Nachman bar Yitzhak, perdón, ¿cuál es la fuente de la opinión de Rabbi Elazar? Que únicamente cuando es ribit ketzutza, únicamente cuando es un tipo de interés preestablecido, o sea, únicamente cuando es un interés de la Torah, ahí es que decimos que es recuperable a través de los jueces. Dice la Torah, explica por qué. El pasuk nos dice, Altikach meiton neshech betarbit, veyareta me Eloheja, vejei ajija imach. No que únicamente, sí. O sea, repito otra vez la opinión de Rabbi Elazar. Rabbi Yohanan dice que nunca es recuperable. Rabbi Elazar dice, cuando es de la Torah, sí es recuperable. ¿Cuál es la fuente para esto? Dice Rav Nachman bar Yitzhak, el pasuk dice, Altikach meiton neshech betarbit, veyareta me Eloheja, vejei ajija imach. ¿Sí? El pasuk te dice, no agarrarás intereses de tu compañero, temerás de Dios y así vivirá tu amigo contigo. Dice la Gemara, ¿qué te viene a decir la última parte del pasuk? Vejei ajija imach. Ese pasuk te viene a decir que no tomarás intereses. Pero, si ya tomaste intereses, tienes que buscar que tu compañero siga viviendo contigo. O sea, tienes que tratar de regresárselo. Dice la Gemara, ¿y qué va a hacer Rabbi Yohanan con este pasuk? Dice la Gemara, Rabbi Yohanan va a usar este pasuk para enseñarnos lo siguiente. Dice la Baraitá, ¿qué pasa? Hay dos personas que estaban en el camino, en el desierto, ¿sí? Y uno de ellos, nada más, dos personas caminando, y uno de ellos tiene, ¿qué? Una jarra de agua, ¿sí? Si toman los dos, no van a tener suficiente hidratación hasta llegar al destino, ¿sí? Y ambos van a morir. Y si toma uno, ese que toma, se lo toma todo, se va a salvar y el otro se va a morir. ¿Qué hay que hacer? Dice Ben Petorá, mejor que tomen los dos y se mueren los dos, para que uno de ellos no vea la muerte de su compañero. Sin embargo, dice la Gemara, así era al principio la halajá, hasta que vino Rabbi Akiva y dijo, no señor, vejei ajija imach, tienes que buscar la vida de tu compañero contigo. O sea, primero tú tienes que establecer tu vida, asegurar tu vida y después ayudar a los demás. Vejei ajija imach, entonces tú primero te tomas la jarra de agua, si hay suficiente para ti, ahí puedes ayudar a los demás. Eso es lo que va a hacer. Preguntamos, ¿qué va a hacer Rabbi Yohanan con el vejei ajija imach? Eso es lo que va a hacer Rabbi Yohanan con este pasuk. La opinión de Rabbi Akiva. Seguimos. מייטי והניח להם אביהם מעות של ריבית, אף על פי שיודעים שהם של ריבית אינם חייבים להחזירה. האביהם חייב להחזיר, בדין ודאבון עמי לא מחייב להחזיר, והידי קבעי למיתנה סייפה, הניח להם אביהם פרה וטלית וכל דבר מסוים, חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם, תנא מרישא בדידו. והיה מפני כבוד אביהם ממחי וקריקן, ונסיבה מחלות האור, ועושה מעשה המחה, כדאמר רב פנחס משדר רבא בשעשה תשובה. החנני בשעשה תשובה, היא עשה תשובה, מה יהיה בה יגבה? שלא הספיק להחזיר עד שמת. La Gemara viene y pregunta en contra de la opinión de Rabbi Yohanan. Otra vez, ¿qué dice Rabbi Yohanan? Que no solamente Abak Ribit, no solamente Ribit de Rabbanán, sino también Ribit Ketutzá, o sea, también Ribit de Oraitá, decimos que ¿qué? No es recuperable a través de los Dayanim, a través de los jueces. Y la Gemara pregunta en contra de esta opinión. Está escrito en la Baraitá lo siguiente. ¿Qué pasa si un padre murió? Y ese padre, antes de que murió, recibió un dinero de intereses. ¿Sí? Y ahorita murió. ¿Los hijos pueden usarlo o no pueden usarlo? ¿Tienen que devolverlo o no tienen que devolverlo? Dice la Baraitá, aunque los hijos sepan de que ese dinero es de interés, no es necesario que lo regresen. Mashma deducimos que únicamente cuando los hijos, le llegó a los hijos, y saben que es interés, no es necesario que lo regresen. Pero mashma que si el papá mismo lo tiene, sí tiene que regresar. Aparentemente, esta baraitá es como la opinión de Rabbi Elazar y en contra Rabbi Yohanan. Responde la Gemara, no. Esta parte de la baraitá, esta baraitá no es una baraitá completa, es una parte de la baraitá. Y explico, dice la Gemara, en verdad puede ser de que el papá mismo, el prestamista mismo que recibió el interés, no tiene que regresarlo tampoco.
Entonces, ¿por qué mencionamos que los hijos no tienen que regresarlo? Deberíamos decir un hidush mayor que ¿qué? Que inclusive el padre no tiene que regresarlo. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque la segunda parte de la Mishnah, de esta varita, nos dice otro caso. Escuchen cuál es este caso. ¿Qué pasa si el papá murió y dejó como herencia una vaca, una prenda o cualquier otra cosa específica que es reconocible que él lo tomó como ¿qué? Como interés? De tal manera que se lo da a los hijos y los hijos lo usan, todo el mundo se va a ¿qué? Burlar de los hijos. Eso es interés, porque es notable. Era la vaca de fulanito que la agarró como interés, es la prenda de fulanito, es tal cualquier otra cosa específica y reconocible. ¿Sí? En este caso no dice la baraita, sí tienen obligación los hijos de ¿qué? De devolverlo. Ahorita esta halajá aplica únicamente en los hijos, porque el padre es un rasha, él recibió, ¿qué va a devolver? No importa que se burlen de él, ahí está que lo agarró. Entonces, ya que esta segunda parte de la baraita aplica únicamente sobre los hijos, pues por eso la primera parte de la baraita te mencionó halajá también respecto a los hijos. Pero en verdad la primera halajá no nada más se aplica, no nada más es sobre los hijos, sino también sobre él mismo papá que tiene que no tiene que devolverlo en la primera parte de la baraita. Y la Gemara ahorita pregunta algo técnico. No entiendo esta segunda parte de la varita que mencionaste. Tú me dices que tiene que regresarlo. ¿Por qué? Para que no se burlen de ellos. O mejor dicho, corrijo, no para que no se burlen de ellos, sino para que, por kvoda bien, por respeto al padre, para que todo el mundo va a decir, papá se murió y agarraba intereses. O sea, por respeto al padre, obligamos que cuando son cosas, no dinero, sino cosas específicas, que si lo regrese. Dice la Gemara, no entiendo. Por respeto al padre uno tiene que hacer las cosas por respeto al padre cuando el padre era un tzaddik. Pero cuando era un rasha, benasiva mejalotor, está escrito para enseñarte que todo esto aplica, todas las kabod y todos los respetos que hay que dar a los jajamim, o lo que sea, es únicamente personas que hacen las cosas correctas. Pero si no hacen las cosas correctas, también el papá no hay que respetarlo. Porque tú me dices que en el caso que es una vaca o algo así específico, que lo regrese por honor al padre. Todo lo que hay que respetar al padre es únicamente cuando es correcto, cuando está yendo en contra, no. Dice la Gemara, no, como dijo Rab Pinhas, en nombre de Raba en otro lugar, aquí también podemos decir lo mismo, que estamos hablando aquí en un caso que el padre hizo teshuvah. Entonces era rasha, recibió intereses, pero hizo teshuvah y después murió. Dice un segundo, pero si hizo teshuvah, pues ¿por qué tiene la vaca todavía? Tenía que haberla regresado. Dice la Gemara, no, estamos hablando en un caso que no alcanzó, hizo teshuvah antes de morir y murió de inmediato. No alcanzó a regresarla y ahí nos dice, ¿sabes qué? Hizo teshuvah. Entonces, aunque fue malvado, pero ya que hizo teshuvah, está y por lo tanto ahí sí hay que respetar honrar al padre. Otra pregunta que la Gemara trae en contra de Rabbi Yohanan. Meiti veja gazlanim al beber ribita al pishe gavu mahazenim gazlanim mayaf al pishe gavuika y gazul lo gazul gazlian karit leu elaim gazlanim maynium al beber ribita al pishe gavu mahazenim. La Gemara ahorita hace una pregunta en contra de Rabbi Yohanan, también de una baraita. Dice la baraita lo siguiente, escuchen bien, una baraita cortita. Dice la baraita así: los ladrones y los prestamistas de interés, aunque cobraron, tienen que regresar. Y antes de entrar en la pregunta, la Gemara analiza, no entiendo. ¿Cómo que los ladrones? Otra vez, aparentemente hay dos casos. Los ladrones y los prestamistas de interés, aunque ya cobraron, tienen que regresar. Dice la Gemara, cobraron, yo entiendo, en el ribit, en interés, en el caso de interés, que cobró, aunque cobró en interés, tiene que regresar. Pero ¿qué tiene que ver el ladrón? Si el ladrón ya regresó, si ya cobró, es porque robó. Y si no ha cobrado es porque no ha robado todavía. ¿Cuál es el caso? Afalpí, inclusive que cobró. Más que también cuando no cobró. ¿Qué estás hablando? Dice lo que se refiere a la verdad es decir es un caso. Los ladrones, ¿qué tipo de ladrones me refiero? Los que prestan con intereses, ¿sí? Esos, o sea, otra vez, no son dos casos, sino es un caso. Los ladrones, y explica la verdad, ¿qué tipo de ladrones me refiero? Los que prestan con intereses, ¿sí? Ellos, aunque ya cobraron el préstamo, tienen que regresarlo. ¿Sí? Dice la pregunta en contra de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan dice que si ya cobraron, no hace falta regresar. Es una pregunta fuerte. Dice la Gemara, Tanaehi, de Tania Rabbi Nehemia Rabbi Eliezer ben Yaakov, potrim et amalve v'te'arev mipnei shishbaim kum aseh. Mai kum aseh, la mishum damien lehu kum ahaduru, michla et anakam savar la ben ahaduru eninu. Lo, mai kum aseh likro ashtara. Maika Sabarika Sabarstara Omel Digvot Kegavui Dami Veabdu Isurayu. Vilav Kegavui Dami Halo Abud Velo Klum. Leolam Kasavar Shtar Haomel Digvot Lav Kegavui Dami. Kamashmalan de Shuma Miltahi. Achanai Mistabra de Tnan. Veelu Ovrim Belota Sea Malve Vealove Are Vehaidim Bishlamakulu Abud Mase. Heladim Ayavud. Elala Shmamina de Shuma Miltahi Shma Mina. Nos dice la Gemara
no hay pregunta. ¿Sabes por qué no hay pregunta? Porque en realidad es un mahloket tanaim este tema. No es nada más una discusión entre Rabbi Elazar y Rabbi Yohanan, sino hay un mahloket tanaim. ¿Dónde lo vemos? En la Baraita. Dice la Baraita lo siguiente. Rabbi Nehemiah y Rabbi Eliezer ben Yaakov, ambos tanaim, dicen que un prestamista que prestó dinero con intereses y había un garante, ¿sí?, están exentos de malkut. ¿Qué es malkut? Latigazos. ¿Quién? Ya sea el prestamista que hizo la prohibición y ya sea el garante. A pesar que ellos aparentemente reciben una prohibición de la Torah, un lav. Normalmente una persona que recibe un lav tiene consecuencia de la Torah. Aún así, un prestamista que recibió intereses y había un garante sobre el préstamo, ambos recibieron una prohibición de la Torah, no obstante, pero no hay consecuencia de malkut. ¿Por qué? Dice Rabbi Nehemiah, Rabbi Eliezer ben Yaakov, te voy a explicar por qué. Porque hay kum ase. Porque hay una manera activa después cómo solucionar. Y entonces es considerado lav hanita clase, un lav cuando después hay una manera activa cómo solucionar. Y la regla es que un lav hanita clase no lo kim. No se recibe malkut. ¿Cuál es el ase que hay? Aparentemente, que si ya recibió el préstamo con intereses, tiene una mitzvah de qué? Activa, una mitzvah de kuma ase, de devolverlo. Dice la ahora vemos claramente que Rabbi Nehemiah y Rabbi Eliezer opinan claramente que hay que devolverlo, como la opinión de que es recuperable, o sea, que hay que devolverlo, que es recuperable, como la opinión de Rabbi Elazar. Pero más porque esa es la opinión de Rabbi Eliezer ben Yaakov nada más, Rabbi Nehemiah, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pero más porque Tanakama discute y dice que no hay un kumbase y por eso lo kim, que no hay una mitzvah tase de activa de devolverlo y por eso hay malkut, ¿sí? Entonces sale que Rabbi Yohanan que dijo que no hay que devolverlo nunca, inclusive que se repite la Torah, va como la opinión de Tanakama. Si tú preguntas una baraita en contra de Rabbi Yohanan, sí, no es una contradicción. ¿Por qué? Porque Rabbi Yohanan opina como Tanakama y esa baraita va como la otra opinión de Rabbi Nehemiah, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Así la Gemara quiere decir. Dice la Gemara, no tenemos obligación de decir así. Podemos decir que en verdad todos están de acuerdo. O sea, hasta ahorita que dijimos responder que hay un mahloket tanaim. Por un lado Rabbi Nehemiah, Rabbi Eliezer ben Yaakov, que dicen que sí hay una mitzvah activa de devolver, o sea que sí es recuperable. Y por otro lado, Tanakama, que no es necesario. Así que hicimos entender, dice la hermana, no podemos decir que en verdad todos están de acuerdo de que hay malkut, ¿sí? Que hay malkut y no hay arreglo a través de regresarlo, ¿sí? Aquí no hay la manita clase sobre esto. Y la baraita está hablando en un caso que dice que está exento y no hay malkut. ¿Por qué la baraita dice que no hay malkut? Está hablando en un caso que el prestamista aún no ha cobrado el dinero. O sea, ya hizo el préstamo, ¿sí? Ya hizo el préstamo con intereses, pero aún no lo ha cobrado. Y aquí hay algo activo. ¿Cuál es algo activo? Que rompa el documento para que no cobre, ¿sí? Pero en un caso que ya cobró, puede ser que según todos no hay solución y no tiene arreglo esto. Entonces puede ser que todos opinarían en este caso como la opinión de Rabbi Yohanan. Seguimos. Dice, pero un segundo, no, mejor dicho, es continuación, la misma pregunta, pero un segundo, no me cuadra esto. Hay un mahloket, si un documento que tú puedes cobrar con él un préstamo, si es considerado que ya lo cobraste o no. Entonces dice la Gemara, según la opinión, ¿qué opina esta baraita? Según esa explicación que acabas de dar. Si opina que un documento que puedes cobrar con él es como si fuese que ya cobraste, entonces aquí ya es como si fuese que ya recibió el interés. Entonces no hay solución, eso es lo que me estás diciendo. Entonces no entiendo qué me estás diciendo. Ya hicieron la prohibición. Si me vas a decir que un documento que puedes cobrar no es como si fuese que ya cobraste, entonces ¿por qué tú me dices que la explicación es que ya es un documento? Listo. No es como si fuese que ya cobró, pero hay una solución que rompe, que no ha hecho ninguna prohibición aquí. La solución es que rompa el documento. ¿La solución para qué? Para la prohibición. ¿Pero qué prohibición hizo? Nada más hizo un documento y le dijo que le va a cobrar intereses, pero no ha recibido todavía. Entonces, ¿por qué hay prohibición? Entonces dice la manera, no entiendo qué me acabas de decir. Si un documento que está a punto de ser cobrado es como si fuese que ya lo cobraste, ya hizo la prohibición de repeat. Ya la hizo de repeat, no hay solución. Y si me dices que un documento que está a punto de ser cobrado no es como si fuese que ya cobraste, no es como si fuese que ya cobraste,
Dice, entonces no ha hecho nada todavía, ¿qué ha hecho de malo? Entregó solo un documento, no ha cobrado todavía préstamo, no ha cobrado todavía intereses, entonces ¿para qué tú me dices que hay una prohibición y la solución es romperlo? No ha hecho ni una prohibición, no ha recibido nada todavía. Dice la Gemara, no. Podemos decir que en verdad un documento que está a punto de ser cobrado no es como si fuese que ya se cobró. Y aún así hay prohibición. ¿Sabes por qué? Porque Shumá Miltahi, el simple hecho de la imposición del interés en el documento, aunque no lo cobraste, ya es que una prohibición. Y por eso nos dice la baraita que la solución ¿cuál es? Rasgar el documento. ¿Cuál fue tu pregunta? Pero si no es como si fuese que ya lo cobraste, ¿cuál es la prohibición? No has cobrado. Respuesta, el simple hecho de imponer, de hacer una imposición, el simple hecho de la imposición del interés, ya es una prohibición. Y la solución para eso es que rasgar. La Gemara dice, te voy a traer una prueba, que Shuma Miltai. Te voy a traer una prueba que no nada más la prohibición es cuando lo recibes, sino el simple hecho que hay una imposición del interés, ya es una prohibición. ¿Dónde lo veremos de la Mishnah más adelante? En página 75b. Está escrito, escuchen bien, ¿quiénes en un préstamo siempre hay varias personas? En un caso bien, está el prestamista, está el prestatario, están los testigos, dos testigos, y está el garante. ¿Sí? ¿Quiénes trasguían las prohibiciones de repeat cuando hay un préstamo de repeat? ¿Quiénes son? Dice la Mishnah, te voy a decir, lo trasguía el prestamista, el prestatario, el garante y los testigos. Dice yo entiendo que lo puede trasguiar el prestamista, el prestatario y el garante, porque el prestamista hizo el préstamo, el prestatario está pagando intereses, el prestamista está recibiendo y el garante en diferentes situaciones está también activo, porque cuando el prestatario no paga, ¿quién tiene que pagar todo? El garante. Entonces entiendo por qué estos tres trasguían una prohibición, pero los testigos, que nada más dieron testimonio de algo que hicieron, no tienen parte en absoluto ni en la entrega ni en el recibimiento de esa plata, de ese interés, entonces ¿por qué va a haber prohibición? Dice, ¿sabes por qué? Porque el simple hecho de la imposición del interés, el hecho que hay imposición de interés, eso está prohibido. Y ya que ellos fueron testigos sobre esa imposición, por eso hay una prohibición. Vemos aquí, efectivamente, no nada más el recibir, no nada más cuando se recibe es la prohibición, sino cuando hay una imposición. Seguimos. Amar Rasafrah, Kol she'ilu bedinehem, motziim milove la malve. Escuchen esto bien. Bedinenu mi malve, mahazirim mi malve la love. Kol she'ilu bedinehem motziim milove la malve, bedinenu en mahazirim mi malve le love. Viene Rasafrah y nos dice una regla. Pero antes de decir la regla de Rasafrah, les adelanto, que como vamos a ver más adelante, Rasafrah obviamente opina como la opinión de Rabbi Elazar, no como Rabbi Yohanan. Rabbi Elazar antes mencionado. ¿Qué dice Rabbi Elazar? Que cuando es ribit ketzutza, un interés preestablecido, o sea, un interés de la Torah, que el prestamista ya recibió el dinero, la halajá es que yotzea bedaenim, es recuperable. Solo cuando estaba ribit, nada más cuando es ribit de la banana, interés de la banana, ahí es cuando decimos que si ya lo recibió el prestamista, no se lo quitamos. Pero cuando es de la Torah, repito, es recuperable a través de los jueces. Muy bien, a través del betín. Así opina Rasafrah como él. Pero ahorita vamos a ver más adelante por qué y cómo. De todas maneras, viene Rasafrah y nos dice una regla. Escuchen la regla. Escuchen bien. En todos los casos de intereses, que si hubiésemos ido según la ley gentil, ¿sí? Todos los casos de intereses, que si hubiésemos ido según la ley gentil, ellos hubiesen dictaminado que el prestatario tiene que pagar al prestamista, o sea, que no hay prohibición de recibir intereses, o sea, que el prestatario tiene que pagar, ¿sí? Que, por ejemplo, esto aplica cuando en un interés preestablecido, si uno va a la ley gentil, ¿qué te dicen? No, tienes que pagar, el prestatario tiene que pagarle al prestamista. Se nos dice Rasafrah, repito, cuando es todo tipo de interés, que si uno va a la ley gentil, obligan al prestatario a pagar el interés al prestamista, la ley es que en nuestras leyes no solamente no obligamos al prestatario a pagar al prestamista, sino obligamos al prestamista a devolvérselo si lo recibió, a devolvérselo al prestatario. Sin embargo, cuando en las leyes gentiles no obligamos al prestatario a pagarle al prestamista, o sea, cuando no es un ribit de la Torah, cuando es un ribit de la banán, o sea, cuando es algo no preestablecido, que ahí en las leyes gentiles no lo obligamos al prestatario a pagar al prestamista, en nuestras leyes decimos que no es necesario, que si ya el prestamista lo recibió, lo devuelva, no es necesario. Esa es la regla de Rasafrah. Muy sencilla, la repito brevemente.
Cuando en la ley gentil obligan al prestatario a pagar al prestamista, nosotros obligamos al prestamista a devolverlo al prestatario. Básicamente cuando es un repeat de la Torah. Y cuando es un repeat, que en las leyes gentiles no obligamos al prestatario a pagar al prestamista, o sea, repite la banán, entonces en nuestras leyes no obligamos al prestamista, si lo recibió, en devolvérselo al prestatario. Esa es la regla de Rab Safra. Mira, la hermana y pregunta en contra de esta regla. Amal le Rabbi Yosef, uklalahu, varesea besea, de bedinehem motziim milove la malve, ubedinenu en mahazrim milove la love, amale inhu betorat picadona taliyade. Amale Rabina Rabashi bare mashkanta belona giata, de bedinehem motziim milove la malve, ubedinenu en mahazrim milove la love, amale inhu betorat zevini ataliyadayu. El akol shilu dinehem de Kamar Safra ma'eta lashmuinan, hachi ata lashmuinan. כל שאילו בדיניהם מוציאים מלווה למלווה, בדינינו מחזירים מלווה ללווה, ומייני הוא בריבית כתוצאה וכת רבי אלעזר. כל שאילו בדיניהם מוציאים מדינינו מחזירים, ריבית מוקדמת וריבית מאוחרת. La Gemara hace la siguiente pregunta, mejor dicho, Abayel hace la siguiente pregunta a Rabbi Yosef. ¿Acaso esta regla de Rab Safra es una regla general así? No me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Escuchen bien. ¿Qué pasa a un prestamista que le presta a un prestatario? No dinero, sino frutas, granos de trigo. Le da una sea, una cantidad de granos de trigo, el prestamista al prestatario, para que le regrese eventualmente ese mismo valor. ¿Está prohibido o permitido? Midoraita está permitido, porque está regresando lo mismo. Midrabanan está prohibido porque sospechamos que puede ser que se valorice la SEA, de tal manera que esté barato cuando es el préstamo, y cuando se lo va a regresar, cuando lo va a pagar, se va a valorizar y está regresando más. Y se ve como si fuese repeat. Y en este caso, ¿cuál es la halajá? En este caso, la halajá es que en las leyes gentiles obligamos al prestatario a pagarle la SEA completa. ¿A quién? Al prestamista. Así lo obligamos. Y entonces, según la ley que mencionamos de Rab Safra, debería ser que en la ley gentil debería ser que, un segundo, ¿sí? Y mejor dicho, y en la ley, en este caso, en la ley gentil, la halajá es que ¿qué? ¿Cuál es la halajá en la ley gentil? Que obligamos obviamente al prestatario a pagárselo al prestamista. Y en la ley judía, en este caso decimos que si el prestamista ya recibió, no es necesario que lo devuelva, porque es de Rabbanan nada más, Shema, por una sospecha. Pero según la regla de Rab Safra no me cuadra, porque Rab Safra dice que si en la ley gentil obligamos al prestatario a pagar al prestamista, en la ley judía obligamos al prestamista, en caso que lo recibió, a regresárselo al prestatario. Este caso no me cuadra con esta regla. Dice la Gemara, no. ¿Sabes por qué en la ley gentil obligan al prestatario a pagar al prestamista? No por temas de ribit, no por temas de préstamo, sino porque lo ven como un depósito. Te deposité una SEA, devuélveme una SEA. Te deposité una cantidad de trigo, devuélveme esa cantidad de trigo. Por eso obligan al lové ¿a qué? A pagarlo. Y ahí no aplica esta regla. Todo lo que aplica la regla Rab Safra es cuando decimos que en las leyes gentiles, por leyes de intereses, obligamos al prestatario a pagar al prestamista por intereses, por leyes de intereses, no por leyes de depósito, sino por leyes de intereses. Ahí decimos que al prestamista no lo obligamos que cuando obligamos del prestatario, que en las leyes gentiles obligamos al prestatario a pagar al prestamista, ahí decimos que en las leyes judías obligamos al prestamista a regresárselo al prestatario. Pero todo esto es únicamente cuando en las leyes gentiles obligamos al prestatario a pagarle al prestamista midin ribit, por préstamo, por intereses. Y aquí la razón que lo obligamos a pagar no es por préstamo, por intereses, sino ¿por qué? Por picadón, depósito. Otra pregunta que la Gemara hace en contra de la regla de Rab Safra. Cuando un prestamista le presta dinero, ahorita sí es dinero aquí en el prestatario, y el prestamista toma de garantía, como mashkón, toma una viña o un campo ¿de quién? Del prestatario. En caso que no le pague, ¿qué hace él? Se queda con el campo. Y mientras, el prestamista que tiene como garantía este campo, come las frutas que saca el campo. Y la halajá es que cuando eventualmente viene el prestatario y le paga el préstamo, pues viene el prestamista y le regresa al campo, pero no es necesario que le regrese ¿qué? Las frutas que comió. ¿Sí? A pesar que aparentemente está recibiendo ahorita el prestamista más, está recibiendo lo que le prestó 100, está recibiendo los 100 más las frutas que comió, o sea, está recibiendo por decir 120. Aparentemente aquí hay
esas frutas son que repeat. Y la halajá es que en este caso, en las leyes gentiles, obligamos al prestatario, ¿sí? Si el prestatario comió las frutas mientras que estaba en este campo bajo la posesión de quién, como garantía bajo la posesión del prestamista, la halajá es que obligamos al prestatario a pagarle al prestamista esas frutas que comió, porque no eran de él, no se las merece él. Y por otro lado, en nuestra ley judía, la halajá es que no, en caso que el prestamista ya recibió esto, ¿sí? No obligamos a qué? No obligamos al prestamista a regresárselo al prestatario, porque es únicamente, no es ripit ketutzá, no es ripit de la Torah, si es únicamente ripit de Rabbanán. ¿Sí? ¿Por qué? Explico por qué. Porque no es seguro que puede, porque él comer las frutas no es ripit de la Torah. Si aparentemente se está diciendo, puedes comer todas las frutas de ahí cuando se lo da. La respuesta es porque puede ser que se dañe el campo, no es seguro que lo va a tener. Entonces, por eso no es ripit de la Torah. ¿Sí? De todas maneras dice la Gemara, esto no concuerda con la regla de Rav Safra, porque Rav Safra dice que cuando en la ley gentil decimos que obligamos al prestatario a pagar al prestamista, decimos que en nuestras leyes sí obligamos al prestamista a regresárselo al prestatario. Y aquí en este caso que dijimos que la halajá es, que obligamos al prestatario a pagar al prestamista en caso que él comiera las frutas, pero no obligamos al prestamista a devolverle al prestatario. Contradice la opinión de Rav Safra. Responde Rav Ashi, no, aquí es diferente, porque aquí la razón que en las leyes gentiles decimos de que le obligamos al prestatario a pagarle al prestamista en caso que comió el prestatario las frutas, ¿sabes por qué es? No es por tema de préstamo, no es por tema de intereses, sino es por tema de compra y venta, ¿sí? Según las leyes de ellos, una vez tú das algo como garantía al prestamista, le pertenece al prestamista. Y cuando pagas, ahorita le vuelve a prestar al prestatario. Pero mientras que no has pagado, esa garantía no es nada más garantía, es más que garantía, le pertenece al prestamista. Entonces, si viene ahorita el prestatario y come, obviamente que le puedes cobrar al prestatario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque agarró algo que no le pertenece a él. Entonces, eso es por compra y venta, es como si fuese que está comprando algo, por eso es que lo obligamos a pagar. Toda la regla de Rav Safra es cuando obligamos al prestatario a pagar al prestamista por temas de préstamo, por temas de intereses. Ahí es que decimos que si lo obligamos al prestatario a pagar por tema de préstamo, intereses al prestamista, también en los leyes judíos decimos al prestamista que tiene que regresar el interés al prestatario. Pero aquí que no es por tema de interés, sino por tema de compra y venta, como explicamos, ya es diferente, ¿sí? Entonces, bien, la Gemara dice, listo, me respondiste perfectamente, pero ahorita tengo un problema. ¿Qué dijo Rav Safra? La regla que dijo muy sencilla. Él dijo que si obligamos al prestatario en las leyes gentiles a pagar al prestamista el interés, pues también en las leyes judías obligamos al prestamista a devolver, en caso que ya lo recibió, al prestatario. Pero si no obligamos al prestatario a pagar los intereses, no obligamos al prestamista a regresar el interés. Dice, ¿qué te viene a incluir? ¿Cuál es el caso que te viene a incluir? ¿Cuál es? Dijimos que estos dos no son, porque uno es Betorat Picadón y otro es Betorat Mejer. Entonces, ¿cuál es el caso? Dice la Gemara, te voy a decir cuál es el caso. El caso es así. Ribit Ketzutza. Cuando es un interés preestablecido, ¿sí? Que es de la Torah. Y vamos con la opinión de Rabbi Elazar. Que Rabbi Elazar dice que un prestamista que recibió un ribit de la Torah, un ribit ketutzá, la halajá es que sí es recuperable y debe, a través de jueces, y debe el prestamista regresárselo al prestatario. Se nos dice, Rav Safra así, en ribit ketutzá, ribit de la Torah, cuando en las leyes gentiles obligamos al prestatario a pagar, ¿por qué? Porque es un interés preestablecido, entonces obligamos al prestatario a pagar al prestamista. En las leyes judías decimos que si el prestamista ya lo recibió, tiene que regresarlo. ¿Por qué? Porque es el de la Torah, como la opinión de Rabbi Elazar. Sin embargo, si en las leyes de los gentiles no obligamos al prestatario a pagar al prestamista, por ejemplo, cuando no es un ribit ketutzá, cuando no es un interés preestablecido, sino es un ribit, un interés adelantado, ¿sí? O atrasado, o sea que le dio un regalo antes de pedirle un préstamo, ¿para qué? Para que le dé el préstamo. Pero no le dijo que es relacionado con el préstamo. O que después del préstamo le dijo, ¿sabes qué? Te voy a pagar más, para que me dejes tranquilo. Pero no fue preestablecido en el momento del préstamo. Ahí es un ripito únicamente que de Rabbanán. En ese caso, en las leyes gentiles decimos que no obligamos al prestatario a pagar al
prestamista. En las leyes judías decimos que en caso que lo recibió el prestamista, no debe, si ya lo recibió el prestamista, no es necesario regresarlo. Ese va a ser el caso que los afras se referían. Entonces es muy sencillo. Cuando es ribit de la Torah, ribit ketzuzá, cuando en las leyes gentiles decimos, o sea, mejor dicho, cuando en las leyes gentiles decimos que obligamos al prestatario a pagar al prestamista, ¿cuándo es eso? Un ribit ketzuzá, ribit de la Torah. En las leyes judías decimos que obligamos al prestamista a regresar al prestatario. Pero cuando en las leyes gentiles no decimos al prestatario que tiene que pagar al prestamista, o sea, cuando es ribit de Rabbanán, ribit mi mujeres, ribit mukdemet, como dijimos ahorita, como explicamos, ahí en las leyes judías no decimos que el prestamista tiene que regresar el interés al prestatario. Seguimos, Rapotay. Ahorita sí se pone un poco más complicado. Keitzad, la caja menojitim bedinar zahav, hakor, vejen hashar, vejule. En la segunda parte de la Mishnah de la clase anterior, como dijimos al principio de esta clase, nos habla sobre ribit de Rabbanán. Interés que la prohibición de ella es únicamente de Rabbanán. Sí, únicamente de Rabbanán. Y en esa segunda parte, la Gemara nos trae un ejemplo. La Mishnah, perdón, nos trae un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Lo digo claramente, que ya lo mencionamos en la clase anterior, lo digo claramente para que podamos analizarlo un poco mejor todo este tema. El caso es el siguiente. Vino una persona, un comprador, y pactó con el vendedor de trigos: mira, te voy a comprar un kur de trigos, que es que una medida, una cantidad, por un dinar zahav. Un dinar zahav es equivalente a 25 dinar de plata. O sea, básicamente le dijo: cerremos negocio, un kur de trigo me vas a vender y yo te pago ¿cuánto? 25 dinar de plata. Y efectivamente ese era el precio del mercado real. O sea, no es como una estafa o algo así. Era el precio real. Después, él adelantó el dinero. Ya le pagó. Pero aún no ha recibido ¿qué? El trigo, la mercancía. Y después, cuando iba a recibir con el tiempo, después de una semana, 2 semanas, se valorizó el kur de trigo. Y ahorita el kur de trigo que habían pactado y que él ya había pagado, en vez de costar ¿qué? 25, ahorita cuesta ¿cuánto? 30, muy bien. Entonces viene el comprador y le dice: Habibi, dame el trigo, dame el kur mío, ¿sí? Porque ahorita yo lo quiero revender, ¿sí? Y comprar con ese dinero, y voy a revenderlo ¿a cuánto? A 30, porque ahorita cuesta 30, y con ese dinero voy a comprar vino. Le dice el vendedor: no te preocupes, yo respeto eso, pero en vez de darte los granos de trigo, tú quieres vino, ¿verdad? Tú me acabas de decir, quieres grano de trigo para vender el trigo y con eso ¿qué? Comprar vino. En vez de hacer todo ese guacharaz, toda esa vuelta, no te preocupes, tienes sobre mí, yo tengo una deuda ante tú de darte 30 y yo mismo te vendo el vino, yo tengo vino. ¿Sí? Nos dice la Mishnah, si él le dijo: tengo vino, te puedo dar vino, pero todavía no tiene el vino físicamente, si no lo va a conseguir, pero todavía no lo tiene, ¿sí? En ese caso decimos que está prohibido ¿qué? Midrabanan. Así nos dice la Mishnah. O sea, básicamente, repito, el caso es: el comprador pagó 25 por un kur de trigo, subió ese kur de trigo, ahorita vale 30, le dice: dame el trigo para poder venderlo, recibir 30 y con eso comprar vino. Y dice: no te preocupes, tú quieres vino, yo asumo esos 30, te doy un voucher de 30, o sea, tengo una deuda, te debo 30 y te lo descuento, cómprame vino. Nos dice la Mishnah, si no tiene vino todavía este vendedor, está prohibido de Rabbanán. Este es el caso. Pregunta la Gemara, no entiendo. No creo que lo leí. La pregunta, entonces vamos a leer. Vejien lo yain mai have, veatnan en poskim al aperot, ad sheyitze ashar, yatza ashar poskim, afal pi shen leze, yesh leze. Pero antes de explicar la pregunta de la Gemara, voy a hacer una pequeña introducción, Rapotay. Para poder entender esta parte de la Gemara es importante entender bien esta introducción. Una persona que quiere comprar frutas, ¿sí? Quiere comprar frutas, pero no quiere recibir las frutas de inmediato. Entonces, pero él sí quiere adelantar el pago de una vez. ¿Está permitido o prohibido? Prohibido. ¿Sí? ¿Por qué? Por ribit. ¿Qué ribit hay? No vaya a ser que si tú le pagas, por decir, por 10 kilos te cobra 100 ahorita, le pagas 100 y después esos 10 kilos ahorita ¿cuánto valen? 150. Es un ribit, no vaya a ser, sospecha que puede ser que vaya a pasar algo así, por lo tanto el ribit está
prohibido midrabanan. Midrabanan. ¿Sí? ¿Cuándo está permitido hacer esta transacción? En dos casos. O que el vendedor tiene las frutas. Entonces, si ya tiene las frutas, a pesar que no se las da, ¿sí? Si ya tiene las frutas, a pesar que no se las da, ya que ya le pagó, es como si fuese que las frutas ya son de él. Entonces, si eventualmente también suben, no pasa nada, porque ya son de él desde el momento que le pagó. Si ya tiene las frutas, si el vendedor se hace la misma transacción, te pago, pero me la das en una semana. Normalmente está prohibido. ¿Cuándo está permitido? Si el vendedor ya tiene las frutas. Si el vendedor ya tiene las frutas, es como si fuese desde ese momento que ya le pertenecen, ya son adquiridas a favor de comprarlo. Entonces, si se suben después, no pasa nada. Primer caso que está permitido. Segundo caso permitido es cuando yatzah hashar. ¿Qué es yatzah hashar? Cuando haya un valor establecido en el mercado sobre esas frutas. En ese caso, inclusive que el vendedor no tiene las frutas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el hecho que ya haya un precio en el mercado, es muy sencillo comprar esas frutas. Entonces puede venir este vendedor, comprarla con quien quiera y cuando quiera y de inmediato también, ¿sí? Esas frutas, entonces es como si fuese que ya las tiene, y por lo tanto es como si fuese que ya los tiene, cuando él le paga es como si fuese que esas frutas que ya puede tener potencialmente le pertenecen ya al comprador. Nuestra Mishnah, en esta segunda parte que mencionamos, este caso, está hablando en un caso, como dijimos cuando mencioné este caso, que ya yatzah hashar, ya hay un precio en el mercado. No estamos hablando previo a la producción o en el momento de la cosecha y recién. Ya hay un precio fijo en el mercado. ¿Sí? Y hace esto básicamente 2 veces. Primera vez lo hace con los hitim. Le dice, toma, te doy 25 para que en 2 semanas me des trigo. ¿Ok? Y aparentemente está permitido. ¿Por qué? Porque ya yatzah hashar, ya salió el precio establecido en el mercado. Dijimos, cuando está el precio establecido en el mercado, se puede, aunque no lo tenga. Y lo hace una segunda vez en el caso de la Mishnah, cuando hay una deuda de él, del vendedor. Le dice, yo te debo 30, pero no te preocupes, el vino. Y le dice, ¿sabes qué? Listo, agárrate la deuda, no te voy a cobrar y me das en 2 semanas el vino. O sea, que hizo el mismo estilo de transacción respecto al trigo y el mismo estilo de transacción respecto al vino. Y respecto a esta segunda parte, ¿sí? Del vino, nos dice la Mishnah que es ribit, que está prohibido, ribit de Rabbanán. Bien, la Gemara le pregunta, no entiendo. También si decimos que él no tiene el vino en ese momento, ¿sí? Porque así dijimos en la Mishnah que cuando no tiene el vino está ¿qué? Está prohibido, ¿sí? Cuando no tiene vino está prohibido. Pregunta la Gemara, también si no tiene vino, pero un segundo, ya hay un precio establecido en el mercado. O sea, para que esté permitido y no haya prohibición de Rabbanán, puede ser que se vaya a elevar Shema y Tiaker, ¿sí? Hay 2 soluciones, repito, o que tengas el producto ya y no se lo das todavía, pero ya lo tienes, o que yatzah hashar, que haya un precio en el mercado y fácilmente lo puedes conseguir. Dice la Gemara aquí, aunque no tiene el vino, pero ya hay un precio establecido, y si hay un precio establecido es fácil encontrarlo. Como está escrito en la Mishnah más adelante en página 72b, que una persona, escuchen bien, no puede entrar a un contrato sobre unas frutas, ¿sí? Y decirles, te compro unas frutas, pero todavía no me las entregues, me las entregas después y le pagas de una vez. No puedes, ¿por qué? Como dijimos antes, no vaya a hacer que se vaya a valorizar, que vaya a ser más costoso. Hasta que ya hay un precio establecido. Más que si ya hay un precio establecido, efectivamente si puedes venir y pagar por unas frutas, puedes venir y entrar a un contrato sobre unas frutas sin recibir las frutas, a pesar que no las tiene todavía. Dice la Gemara, pregunta, encontró esa Mishnah. Nuestra Mishnah no dice que si no tiene el vino está prohibido. Pero si ya está un precio establecido en el mercado, ya no hay problema, aunque no lo tenga. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, Amar Rabba, matnitin beba lachov bidmehem askinan. Uchtetania, hare shehaya. נושה בחברו מנה והלך ועמד על גורנו ואמר תן לי מעותיי שאני רוצה לקח בהם חיטין אמר לו חיטין יש לי שאני נותן לך צא ועשה עליי כשער של עכשיו ואני אעלה לך כל 12 חודש אסור דלאו כאיסרו הבא לידו דמי. segundito. אמר לאביי y de lo que איסרו הבא לידו מה יראה אין לו אפילו יש לו נמי. Expliquemos esta parte. Dice la Gemara, te voy a explicar. ¿Sabes el caso de nuestra Mishnah? ¿Qué es? Normalmente, el caso que mencionamos ahorita en esta introducción de esta parte y en la Mishnah más adelante en Bet,
es cuando una persona quiere comprar una fruta y entra un contrato sobre unas frutas, o sea, compra, ¿y qué le da? Dinero. Le da dinero, le paga y le dice, no me da fruta todavía, ¿me la da cuándo? En 2 semanas, me da en un mes. Y ahí decimos que si no hay un precio establecido en el mercado, está prohibido, ¿por qué? No va a hacer que se valorice. Y deducimos más que si hay un precio establecido, aunque no la tenga, no sospechamos, debería estar, ¿qué? Permitido. Dice la Gemara, un segundo. Ese no es el caso de nuestra... Y por eso nos preguntaste en cuanto a nuestra Mishnah, que nuestra Mishnah está escrito que el vino le dijo, te perdono la deuda y me das el vino después. Ahí nos dice la Mishnah que si no tiene el vino, está prohibido. Dice, ¿por qué? También si no tiene el vino, si hay un precio establecido en el mercado, debería estar, ¿qué? Permitido. Dice Rabá, no, es muy diferente. La Mishnah más adelante en Dafain Bet está hablando cuando la persona puso dinero, puso cash, y después le va a dar las frutas. Ahí decimos que si hay un precio establecido, aunque no lo tiene, no hay problema de ¿qué? De ribit en absoluto, como explicamos. Pero aquí, en este caso, de nuestra Mishnah, no le está dando dinero respecto al vino. ¿Qué le está dando? Cuando le dice, dame el vino, listo, cierro un contrato contigo de vino, ¿qué le da? ¿Dinero? No le da dinero. ¿Qué le dice al vendedor? La deuda que tienes tú conmigo te la perdono. O sea, no le está dando dinero. Ya que no le está dando dinero, en este caso, sí se ve más como ribit y por lo tanto está prohibido. ¿Sí? ¿Y por qué explico un poco más? Toda la idea de cuando hay un precio establecido, aunque no tiene producto, decimos que no hay problema de ribit, es porque le está dando dinero y de inmediato, como hay un precio establecido, puede comprar. Pero aquí, ya que no le está dando dinero, lo único que le está haciendo es perdonando la deuda, no puede de inmediato comprar, no recibió dinero para eso. Por lo tanto, aunque haya un precio establecido, sigue la prohibición de Rabbanán, de que no se puede, y por eso nuestra Mishnah nos prohíbe. Y te voy a traer una prueba para esto, dice Rabá, para esta respuesta, así dice Rabá. Una prueba de una baraitá a favor de Rabá. La prueba es la siguiente, está escrito en una baraitá, ¿qué pasa si una persona le debe dinero a su compañero, le debe 100 a su compañero? Un prestatario le debe al prestamista 100. Viene el prestamista y se va a el montículo de los granos del prestatario y le dice el prestamista al prestatario, dame mis monedas porque quiero comprar con ellas, dame mis 100, dame mi mané porque quiero comprar con ellas, ¿qué? Jitín, trigo. Y le dice el prestatario, mira, si quieres, no tengo dinero ahorita, pero si quieres tengo trigo, así que te lo puedo dar ahora, ¿sí? Como pago de tu deuda, equivalente a 100, ¿sí? Al mané. Pero si tú me permites, ¿sí? Me perdonas tu préstamo y no te lo pago de una vez ahorita a través de los trigos, sino te lo pago ¿cuándo? En 1 semana, 2 semanas. Y pactamos según el precio actual del mercado. Y yo te lo voy a dar no en 2 semanas, en 12 meses, dice aquí. En 12 meses, ¿sí? Te lo voy a dar después. Nos dice la baraitá, esto está prohibido, dice la baraitá. ¿Por qué? Porque en este caso no está pagando dinero. A pesar que hay un precio establecido en el mercado, ¿sí? Pero no está, ¿qué? Pagando. No está pagando, sino que le está diciendo, te perdono la deuda. Entonces no es lo mismo este caso que cuando viene el comprador o lo que sea y le dice, toma dinero y acepto que no me des el trigo, sino hasta 12 meses. Cuando le da el dinero y acepta que no le dé el trigo, ¿hasta cuándo? Hasta 12 meses, ¿sí? Ahí decimos que ¿qué? Mira, aunque no tiene el producto todavía, no lo tiene listo, lo tiene en cosecha, todavía no lo tiene listo, pero ya que le dio dinero y hay un precio establecido, decimos que ¿qué? Fácil que lo consiga, entonces como si fuese que ya lo tiene, entonces como si fuese que ya lo adquirió, entonces sospecha que también si se valoriza ya es de él, es como si fuese que ya es de él. Pues cuando le da dinero, pero si no le da dinero, si no le perdona un préstamo nada más, no le está dando dinero. Y en ese caso, lav que isaro abaliadodami, no es similar a dar dinero. Aunque ahorita viene el comprador o el prestamista y le está diciendo, ¿sabes qué? No que te perdono, sino la deuda que tienes conmigo, agárrala para el contrato que tengo. Ya que no le está dando dinero, decimos que ¿qué? Que no puede venir y ya que no tiene el producto, no puede venir y comprarlo rápidamente. ¿Por qué no puede venir y comprarlo? Porque a pesar que hay un precio establecido en el mercado, ¿pero con qué lo va a comprar? Con dinero, pero no le dio dinero. Lo único que le dijo que es, usa la deuda que me debes. Que me debe, o sea, que no tiene dinero en sus manos. Por eso en ese caso, como dijimos, sería esto así, dice Rabá, aquí tengo una prueba a lo que dijimos antes, dice Rabá, que es muy diferente, toda la prohibición de Rabbanán, también cuando hay o mejor dicho, dice Rabá, también cuando hay un precio establecido en el mercado, si no tienes el producto, hay una prohibición de Rabbanán, mientras que estás usando una deuda como pago del contrato.
Pero si es dinero, como la Mishnah en Naim Bet, ahí decimos que efectivamente va a estar permitido porque fácilmente puede conseguir. Entonces también, ya que fácilmente puede conseguir, es como si fuese que ya le pertenece al otro. Y por lo tanto, también si se valoriza, es como si fuese que valorizó bajo la jurisdicción del otro. Así nos dice la Gemara, así nos dice Rabá y trae una prueba de la varita. Así nos dice Rabá, viene a Valle y dice, no me cuadra. ¿Por qué? Dice la Gemara, escuchen bien, si tú me dices que la razón de nuestra Mishnah es porque es una deuda, otra vez, recuerden cuál es el caso aquí. El caso aquí es cuando esta persona, el prestamista, le está pidiendo, o el comprador, le está pidiendo vino a otra persona, y la otra persona, ¿y cómo le va a pagar? A través de una deuda que esa otra persona le debe al comprador, a ese prestamista. Entonces nos dice Rabá que en ese caso está prohibido si no tiene producto, aunque ya hay un precio en el mercado, porque al fin y al cabo no está pagando con dinero, sino está pagando con una deuda. Y no es comparado a un caso de la Mishnah más adelante que está pagando con dinero, que ahí está permitido en el caso que está en el market price, en el precio del mercado. Viene a y dice, no me cuadra. Porque si es así, pues ¿por qué la Mishnah entonces nuestra nos prohíbe cuando no tiene el vino? También si tiene el vino. Nuestra Mishnah nos prohibió hacer esto únicamente cuando no tiene el vino. Dice, un segundo. También si sí tiene vino, deberíamos decir que está prohibido, porque todo lo que la Torah permitió comprar para que después se lo den es únicamente cuando compras con dinero y no cuando pagas con dinero y no cuando pagas con deuda. Entonces, si tú me dices que nuestra Mishnah está hablando cuando pagas con deuda, entonces ¿por qué nuestra Mishnah nos dijo que únicamente está prohibido únicamente cuando no tienes vino? También si tienes vino, debería estar prohibido que pagues con la deuda y no se lo des todavía. Entonces, ¿por qué nuestra Mishnah nos prohibió únicamente cuando no lo tienes y se lo vas a dar eventualmente? También si sí lo tienes y se lo vas a dar eventualmente, también debería estar prohibido, porque no estás pagando con dinero, sino estás pagando ¿con qué? Con deuda. Por eso Abayé dice otra respuesta. El Amar Abayé, Matitin que Tani Rasafra, Berribit de Rabbi Haya. Tani Rasafra, Berribit de Rabbi Haya, es Dvarim Shemutarim, Vasurim Pnei Haramat Ribit. כיצד אמר לו, הלבני מנה, אמר לו מנה אין לי, חיטים ממנה יש לי, שאני נותן לך. נתן לו חיטים ממנה וחזר לו ככה ממנו ב-24 סלע, מותר. ואסור לעשות כן מפני הרמת ריבית. החנמי, הלבני כגון דאמר, הלבני 30 דינרים, אמר ל-30 דינרים אין לי, חיטים 30 דינרים יש לי, שאני נותן לך, נתן לו חיטים 30 דינרים, וחזר לו ככה ממנו בדינר זהב. יעיד לחמרה ללווה דהיה לו ב-30 דינר, פרע הוא דקשה כלמיני בעת למבה. ואילו כיוון דלית לחמרה, ודאי משקל שזוזה, מיני מחזה כריבית. אמר לרבא, יחי, תן לי חיטאי, דמי חיטאי מבעלה. תנה דמי חיטאי. שאני רוצה למוכרם, שמחרטים לך מבעלה. תנה שמחרטים לך. הרי חיתך עשויות עליי ב-30 דינרים. מעיקר הנמי, אחי או כמנוי לווה, אחי כאמר לי, בדמי חיתך, שעשיתי עליי ב-30 דינר. הרי לך אצלי מים יין ויין אין לו. ובדינר זהב וקור וכן השאר קטני. Escuchen bien. La Gemara intenta decir una nueva explicación. ¿Qué es explicación? ¿Quién la dice? La dice Rabá. Escúcheme, una nueva explicación en la Mishnah. Dice, mira, como enseñó en la Baraitá Rav Safra, en una Baraitá que habla de intereses, de Ribit, de leyes de Ribit, que fue enseñada en la yeshiva de Rabbi Haya. ¿Sí? Dice Abayé, nuestra Mishnah se explica similarmente a una Baraitá que enseñó Rav Safra, que la recibió en el Midrash de Rabbi Haya. ¿Qué dice esa Baraitá? Escuchen bien. Hay cosas que están permitidas midoraitá, hay intereses que están prohibidos midoraitá, pero aún así están prohibidos midrabanán, porque se ve como si fuese que estás evadiendo los intereses de oraitá. Ya que se ve como si fuese que estás tomando intereses y estás evadiendo, estás haciendo una manera técnica para evadir el de oraitá, por lo tanto, ya que se ve así, lo seguimos prohibiendo como de rabanán. ¿Cuál es el caso? Dice la Baraitá, escuchen bien y después vamos a pegarlo copy-paste a la Mishnah. El caso de la Baraitá es el siguiente. Viene una persona y le dice a su compañero, un prestatario, préstame maní, préstame 100, ¿sí? Préstame 100. Le dice el compañero, mira, no tengo 100 monedas para prestarte, pero si quieres, tengo trigo equivalente a 100. Y eso te lo puedo dar. ¿Sí? Sencillo. El prestatario le dice al prestamista, dame 100. El prestamista le dice, no tengo 100 para prestarte, 100 cash no tengo, pero tengo trigo en valor de 100 para darte. Y efectivamente acepta el prestatario y el prestamista procede a darle jitín de mané, 100 pero en trigo en cantidad de 100. Escuchen lo que pasó. Después,
¿Quién tiene ahorita el trigo? El prestatario. Viene ahorita el prestamista y al día siguiente le dice, mira, si quieres te lo compro. Otra vez, el prestatario le debe ahorita al prestamista ¿cuánto? ¿Cuánto le debe? 100. Le debe 100, le dio trigo de 100, le debe 100. Viene el prestamista y le dice, ¿sabes qué? Al día siguiente te lo compro. ¿Pero en cuánto te lo compro? En 24 sela. Normalmente un mané, o mejor dicho, un mané equivale a 25. Él le dio esa cantidad de trigo a un valor con un valor de 100 que le prestó, y ahorita quiere comprarle ese mismo valor, ¿por cuánto? No por un mané, no por 25, sino ¿por cuánto? Por 24. ¿Se puede o no se puede? Ahorita, ¿qué va a pasar? Esta persona básicamente va a ganar. ¿Por qué va a ganar dinero este prestamista? ¿Por qué va a ganar dinero? Compró algo que vale, un segundo, o mejor dicho, midoraitá. Ahorita explico el de Rabanan porque hay problema. En este caso no hay ningún interés aparentemente, por eso midoraitá permitido. Sin embargo, midorabanán está prohibido. ¿Por qué? Porque se ve como si fuese que estás evadiendo el ribit. ¿Por qué? Porque en verdad, ¿por qué estás haciendo este cálculo aquí? En verdad, básicamente, el trigo está volviendo la misma cantidad que el prestamista le dio al prestatario. ¿Qué está pasando? Le está regresando al prestamista, la misma cantidad. ¿Sí? Y el prestatario, un segundo, y el prestatario lo único que recibió que fue dinero, recibió los 24 porque le compró en la compra, en la recompra, sí, en la recompra. Y sale que ¿qué está regresando? Le está regresando 24, le está dando dinero de 24. Y él se comprometió, el prestatario, a darle al prestamista ¿cuánto? 25. O sea que ¿qué? Que básicamente, escuche bien lo que está pasando aquí. Dice la Gemara, en este caso, otra vez, ¿el caso está claro o no lo repetimos? Repetimos el caso, rápidamente. ¿Sí? Es muy sencillo, mamá, es muy sencillo el caso. El caso es cuando, dice la Baraitá, cuando una persona, un prestatario le dice al prestamista, préstame 100. Le dice al prestamista, no tengo 100 cash para darte, pero si quieres te puedo dar una cantidad de trigo que vale 100, se lo da. Entonces ahorita, ¿qué le debe el prestatario al prestamista? 25, le debe 25. Sí, le debe dinero porque le dio trigo de 25, tú le tienes que dar 25. Al día siguiente, o un tiempo después, viene el prestamista que le prestó ese dinero y le dice, mira, te quiero comprar lo que te di, lo que te presté. Pero ¿te lo compro a qué? Te lo compro un segundo, a más barato, te lo compro a 24. O sea, tú vas a perder, pero yo voy a ganar, voy a comprar la misma cantidad que te presté por 25, ahorita te la voy a comprar yo toda. El prestamista le dice, te la di, como préstamo te la compro por 24. ¿Sí? ¿Está permitido o no está permitido? Dice la varita, está permitido midoraitá, porque al fin y al cabo el prestamista, ¿qué hizo? Le vendió los trigos en su valor real, ¿sí? No por encima, se lo prestó por su valor real que es 25, solo que después vino y lo compró por un precio menor. Entonces, midoraitá no hay algo aquí por encima, no hay ningún interés, por lo tanto está permitido. Pero midoraitá está prohibido porque se ve como si fuese que estás vendiendo ribit. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el trigo, ¿a quién regresó? A manos del prestamista, que lo compró. Y el prestatario no recibió, sino únicamente que recibió dinero. ¿Sí? Entonces sale que ellos están haciendo una vuelta muy complicada entre ellos, pero sale que ahorita el prestamista recibió de regreso sus trigos, ¿sí? Y le va a tener que dar ahorita todavía el prestatario al prestamista, ¿qué le va a tener que dar? Un sela más. El prestamista invirtió 24 por eso, ¿sí? Va a agarrar el prestatario, va a poner 24 más uno más y se lo va a dar. Se sale básicamente que el prestamista se va a quedar en el estatus original, que tiene su trigo, ¿sí? Que tiene su trigo, y va a recibir un sela adicional, que tiene pendiente todavía el prestatario en darle. O sea que hizo un préstamo de una cantidad de trigo, y al final recibió esa misma cantidad, y hay pendiente adicionalmente que un sela más, repeat, de Raparán.
Así dice la baraita. Bien, la Gemara dice igualmente nuestra Mishnah, ese es el caso. El caso de nuestra Mishnah es, pero con otros números, según lo que nuestra Mishnah mencionó. Pero la misma idea. Una persona se acercó con su compañero, el prestatario le dice al prestamista, por favor, préstame ¿cuánto? 30 dinarim. 30 dinarim. Le dice el prestamista, mira, no tengo 30 dinarim cash, pero si quieres tengo trigos en cantidad de eso. Te lo doy eso y me debes ese dinero. Si quieres, esa es la del préstamo, te puedo prestar eso, un trigo, y tú me debes ¿qué? Tú me debes 30. Y efectivamente le dio 30 dinarim y le debía eso. Le dio el trigo de 30 dinarim, el prestamista al prestatario se lo dio, se lo prestó, y ahorita le debe el prestatario al prestamista 30 dinarim. Después viene el prestamista, no le dio 30 dinarim, Mejila, le dio los trigos. Otra vez, repito. Igualmente nuestra Mishnah dice la Gemara. Viene el prestatario y le dice al prestamista, préstame 30 dinarim. Le dice el prestamista, no tengo 30 dinarim, pero si quieres tengo trigo equivalente a 30 dinarim, ¿sí? Viene el prestamista y le dice al prestatario, tengo trigo, agarra el trigo, él lo acepta. De tal manera que ahorita el prestatario le dio al prestamista 30 dinarim, pero no porque recibió 30 dinarim cash, sino porque recibió ¿qué? Trigo de 30 dinarim. Al día siguiente, o después de un tiempo, viene el prestamista y compra, escuchen bien, compra la mercancía que le dio completa, esa medida, ese trigo que le dio completo, que se lo tasó por ¿cuánto? Por 30, se lo compra a valor de 25. Le urgía venderlo al otro, lo que sea, se lo compró más barato. ¿Sí? Y ahorita, ¿qué va a pasar? Esta persona, nos enseña la Mishnah, ese es el caso de nuestra Mishnah, o sea, similar al otro, simétrico, paralelo. Esta persona no es Ribit Doraitá, porque aquí no lo vendió, lo prestó a precio, no prestó más, solo que después compró y ganó en la compra y venta y después un poco más, pero se ve como si fuese que al fin y al cabo el prestamista quedó con su mercancía porque la compró y adicionalmente le tiene que dar el prestatario ¿cuántos? 5 más. Entonces parece como si fuese que está prestando y recibiendo un interés. Eso es Vidoraitá, no hay problema como dijimos, pero Midrabanán sí la hay problema. Y por eso nos dice la Mishnah que todo este problema es únicamente, escuchen bien, cuando la persona, ¿sí? No tiene el vino. Otra cosa fue nuestra pregunta de la Mishnah. ¿Por qué nada más cuando no tiene vino? Cuando no tiene vino, porque ahí está prohibido. ¿Por qué? Cuando no tiene vino, obligatoriamente tiene que pagarle, entonces, ¿cómo después? Con dinero. Entonces, si tiene que pagarle con dinero, recibió dinero y pagó dinero, se ve repeat y está recibiendo 5 más, ¿sí? Pero si tiene vino, no hay problema. ¿Por qué? Si tiene vino, no hay problema porque a pesar que le va a dar 5 más, pero es en vino, pago dinero, pues se ve como compra y venta. Entonces no hay problema de interés, ¿sí? No se ve como Aramat Repeat, no hay problema, no se ve como si fuese que estás evadiendo de Repeat y por ende hay una prohibición de la pana. No se ve así, porque ya que al principio le dio dinero y al final recibió ¿qué? Al principio le dio dinero y al final le pagó, sí, le pagó por eso, sí, le pagó. Y al final ¿qué? Recibió vino, no se ve interés. Interés es cuando se ve que estás evadiendo, cuando le pagas dinero y recibes después dinero también. Así nos dice la Gemara. Sin embargo, Rava pregunta en contra de esta explicación de Abayé, que no cuadra el lenguaje de la Mishnah por varias cosas. Primero, y cada pregunta da una respuesta hasta la última que no hay respuesta y por eso damos una nueva explicación. La primera pregunta que hay, dice Rava, que le hace a Abayé es que está escrito en la Mishnah, en este caso que tú estás explicando, según esta explicación, no me cuadra el lenguaje de la Mishnah, porque la Mishnah dice que el prestamista, escuchen bien, el prestamista le dice al prestatario, dame mi trigo. Y según esto, el prestamista no le dice al prestatario, dame mi trigo, sino le dice que, págame mi trigo. Le dio el trigo y le dice, págame el trigo. No dame el trigo, él le dio el trigo y le dice, dame el dinero. ¿Sí? Entonces no cuadra el lenguaje. Dice la Mishnah, bueno, arregla la Mishnah, que no se refiere que el prestamista dice, dame el trigo, sino dame el valor del trigo. Entonces, así podemos responder. Segunda pregunta es que en el lenguaje de la Mishnah está escrito que el prestatario, ahorita es el prestatario, dice la Mishnah, el prestatario le dice al prestamista que le dé su trigo, que le dé el trigo, ¿sí? Porque él lo quiere vender, ¿sí? Y comprar con eso vino. Dice la Gemara, pero según lo que acabamos de decir, el prestamista no está pidiendo del prestatario trigo, ¿sí? Sino está pidiendo dinero. Si no hace falta, y no quiere venderlo entonces ahorita. Entonces, que es, dame el trigo porque lo quiero vender. No, le está pidiendo dinero. Dice la Gemara, deberíamos decir, que mejor dicho, el prestamista debería decir, Shemehartim leja, que ya te lo vendí. O sea, dame el dinero que ya te vendí, no porque quiero vender. Aquí no es ya que te vendí. O sea, así arreglas el lenguaje y pon la gramática así.
que ya te lo vendí. Próxima pregunta es que en la Mishnah nos dice, en esta segunda parte de la Mishnah, en esa parte, nos dice que el prestatario le dice al prestamista, mi trigo, si el prestatario le dice al prestamista, si el prestatario le dice al prestamista, tu trigo que te debo, los tendré sobre mí, al lenguaje futuro, como una deuda para pagarte a ti. Dice la Gemara, no, pero según esto, no es que de ahora en adelante lo tendré sobre mí como una deuda. En un principio, esos 30 que fueron, ese trigo que fue, esos 30 que fueron, de un principio fueron deuda. No es que viene el prestamista, después con el prestatario le dice al prestatario, págame. Él dice, ¿sabes qué? No te voy a pagar, pero voy a recibirlo sobre mí como deuda. No es que de ese momento, de la mitad de la historia, no, del principio. Fue que una deuda de 30 dinarim. Dice la Gemara, efectivamente, tenemos que arreglar. Cuando dice esto, Arejiteja, no digamos asuyot, que ahora en adelante estará como deuda, sino que mis hitim de 30 dinarim, desde siempre, desde el principio, fue que fue deuda. Tenemos que arreglar ese lenguaje. Pero por último, Raba pregunta, y esta sí no hay respuesta sobre esto, dice Raba que al principio de la Mishnah, al principio de esta segunda parte de la Mishnah, nos dice que el kor, la cantidad de trigo, ¿cuánto vale? Un dinar zab. Un dinar zab son 25. Y según la explicación que tú me dijiste, es al revés. Al principio valía 30 y después lo compró por 25, por más barato. Si no cuadra que al principio la Mishnah me dice que se la vendió o se lo dio por cuánto, de un principio por 25. No, se lo dio como préstamo, un valor de 30 y después el prestamista vino y volvió a comprarlo en 25. Pero la Mishnah me dice, no, que cuando se lo dio, valía cuánto, 25. Si no me cuadra esto. Significa que se lo dio, entonces no me cuadra, literal no cuadra. Por eso la Gemara tiene que decir otra explicación. Y la nueva explicación la dice Raba. Ela amarraba kishachimna Rabbi Yoshaya nafag levati de metaratzna matritin kevate de tani Rabbi Yoshaya resha enoshe bechavelo mane ve'alach ve'amal al gorno ve'amar ten li maotai shani rotze likach ba'em chitin ve'amar lo chitin yesh li shani noten lecha צבע שמני עליי כשער של עכשיו, הגיע הזמן חיטים למכור, אמר לו תן לי חיטים שאני רוצה למוכרם ולקח בהם יין, אמר לו יש לי יין שאני נותן לך, צבע השן עליי כשער של עכשיו, הגיע הזמן יין למכור, ואמר לו תן לי יני שאני רוצה למוכרו ולקח בו שמן, אמר לו שמן יש לי שאני נותן לך, צבע עשהו עליי כשער של עכשיו, כולם, אם יש לו, מותר, אין לו, אסור. Escuchen bien. Dice la Gemara, una nueva explicación, que es similar a la primera, pero tenemos que, sobre la primera la tumbamos, ¿por qué? Porque había una pregunta. La Gemara va a decir esto y va a explicar esta pregunta que no va a haber pregunta. Dice Rabba, te voy a decir, ¿sabes cuál es la explicación de nuestra Mishnah? Como la explicación que dijo Rabba, la primera explicación que mencionamos antes, que en verdad nuestra Mishnah está hablando en un caso que ¿qué? Cuando una persona viene y le dice a su compañero, un comprador, le dice al vendedor, toma dinero aquí, ¿sí? Toma dinero, o mejor dicho, no toma dinero. Tienes una deuda conmigo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Tienes una deuda conmigo. No me pagues esos 30 que tienes conmigo, pero dame en vez de eso, ¿qué? Dame en vez de eso vino. Y el vendedor del vino le dice, no hay problema. Entonces queda perdonada la deuda que yo te debo y te doy vino. Pero hazme un favor, no te lo doy ahorita, te lo doy en una semana, 2 semanas. ¿Qué nos dice Rabá? En este caso está prohibido. ¿Por qué está prohibido? Porque ya que no tiene el vino, puede ser que sospechamos que suba, se repite Rabanán, sospechamos que se valorice. Pero preguntamos que la Mishnah en Masejet Ain Bet nos dice que también que si hay un precio del mercado no pasa nada que no tenga. Y aquí nuestra Mishnah está hablando en un caso que ya hay precio del mercado. Entonces, ¿cuál es el problema? Nos dijo la Gemara que el caso es que es muy diferente, porque la Mishnah más adelante en Daf Ain Bet está hablando en un caso que no ha recibido, que no está recibiendo dinero, sino no está pagando con dinero, sino está pagando con deuda. Así dijimos. Esa fue la explicación de Rabá. Viene Abaye y pregunto, pero no me cuadra, porque en la Baraitá, ¿sí? Que el mismo Rabá trajo, mashma que también si tiene vino, va a estar prohibido a través de deuda. Entonces, si tú me dices que nuestra Mishnah está hablando en un caso que no está pagando con dinero, sino está pagando con deuda, pues no debería estar prohibido únicamente cuando no tiene vino, sino también cuando tiene vino, debería estar ¿qué? Prohibido. ¿Por qué? Porque estás pagando con deuda y no con dinero, no con cash. Esa fue la pregunta de Abaye y por eso tumbamos la explicación de Rabá. Viene Rabá y dice, Rabá con Aleph viene y dice, yo me quedo con esa explicación. Y no hay pregunta de Abaye. ¿Sabes por qué? Porque tengo otra varita que no está de acuerdo con eso que dijimos ahorita.
Y esta baraita le dice Rabbi Yoshaya, y por lo tanto dice Raba, que cuando fallezca el mundo, dice Raba, va a venir Rabbi Yoshaya a recibirme en el mundo venidero. ¿Por qué? Porque estoy explicando una Mishnah a través de la baraita de él. ¿Qué dice? Dice su baraita, escuchen bien. ¿Qué pasa a una persona que le debía dinero a su compañero? Un prestatario que le debe 100 a su compañero. Vino el prestamista y se fue al granero del prestatario y le dice al prestatario, ¿sí? Le dice al prestatario, dame mi dinero. Dice el prestamista se acerca donde el prestatario y le dice, dame el dinero, dame mi moneda, dame 100, porque me quiero comprar con ellas, ¿qué? Trigo. Vino el prestatario y le dice, mira, si quieres, no tengo dinero, pero te puedo dar trigo si quieres. Pero si no te molesta, no te los doy ahorita, sino te los doy ¿cuándo? Te los doy en 2 semanas. Eso sí, cerramos negocio como el precio del mercado actual. Bueno, cuando llegó el momento, más tarde, se valorizó el valor del trigo. ¿Sí? Se viene el prestamista y le dice al prestatario, dice, bueno, dame mi trigo, le dice. ¿Sí? Porque ahorita quiero venderlo, se me valorizaron, y comprar con eso vino. Dice, no te preocupes, yo acepto esa valorización, te lo voy a dar, y mejor dicho, en vez de dártelo, recibo esa deuda como pago para el vino que te voy a dar yo. Pero si no te molesta, el mismo juego le hace. No te doy el vino de una vez, sino te lo doy, ¿qué? En 2 semanas. Y vamos con el precio del mercado actual. Y efectivamente así hicieron. Bueno, llegó el momento del vino, pasaron 2 semanas, y el vino también, ¿qué pasó? Se valorizó. Entonces vino el prestamista original, y le dice al prestatario, bueno, dame mi vino, lo quiero vender. Le dice, mira, si quieres, no tengo el vino para darte ahorita, pero si quieres te puedo dar aceite. ¿Sí? Y si no te molesta, no te lo doy ahorita, sino te lo doy, ¿qué? En 2 semanas. Listo, aceptaron y vamos con el precio actual. Fíjense, había un préstamo al principio de 100. El prestatario dijo, no tengo eso, si quieres te doy trigo. Después se valorizó el trigo. Pero no tengo trigo, te lo pago después. Con vino, se valorizó el vino. No tengo vino, te lo pago, o si no te molesta, te lo pago después. ¿Sí? Y te lo pago con aceite, y se valorizó también el aceite. Nos dice la baraita. ¿Cuál es la halajá en este caso? La halajá es que respecto en cada etapa de las transacciones antes mencionadas, ¿sí? Sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, si el vendedor, ¿quién es el vendedor? El prestatario, el que tiene todas esas cosas, que dijo que le va a pagar con eso, ¿sí? ¿Sí? Tiene trigo, vino o aceite, permitido. Pero si no lo tiene, prohibido, aunque ya hay un precio actual del mercado. En todos los casos había un precio actual del mercado. Dice la Gemara, ¿por qué? Porque si hay un precio del mercado, porque no le está pagando con dinero, sino está pagando con la deuda. El prestamista, ¿qué le está diciendo? Sí, dame el vino, entonces. Se valorizó, listo, entonces dame el aceite. ¿Pero con qué te pago? Con la deuda que teníamos de antes. No se está pagando con dinero, sino con deuda. Por lo tanto está prohibido, aunque, escuchen bien, ya hay un precio en el mercado. Dice la Gemara, así igualmente podemos decir nuestra Mishnah. O sea, a pesar de que la baraita que mencionamos antes, que dijo Rabá, aparentemente podemos deducir de ella que también cuando tiene el producto, si está pagando con una deuda, si el comprador o el prestamista, como queremos llamarlo, está pagando con una deuda, está prohibido, así más va esa baraita. Pero en esta baraita Rabbi Yoshaya dice, cuando está pagando con una deuda, lo único que está prohibido es únicamente ¿qué? Cuando no tiene el producto. Pero si tiene el producto, está permitido. Entonces, nuestra Mishnah está hablando justamente en este caso, justamente en un caso que está pagando con deuda, como explicó Rabá. Preguntamos, pero ¿por qué entonces únicamente está prohibido cuando no tiene el vino, el vendedor? Debería estar prohibido también cuando lo tiene, como está escrito en la baraita que trajo Rabá. Vamos con la opinión de Rabbi Yoshaya, que también cuando paga con deuda está prohibido únicamente cuando no tiene. Pero si tiene el producto, ahí sí puede pagar con deuda y no hay problema ni de Rabbanán. Seguimos un poco más. Amar Raba, Shmaminame de Rabbi Yoshaya Tlat. Shmamine de Mamidim Milvel Gabe Perot, Velaminan de Lo que Isaro Baliadohu, Shmamine Hu de Yeshlo, Shmamine Itale de Rabbianai, de Amar Rabbianai, Malihen, Mali de Mehem. De Itmar, Raba Marosima Manabe Perot, Venosima Manabe Damim, Rabbianai Amar, Malihem, Umali de Mehem. Dice Raba, de esta baraita de Rabbi Yoshaya podemos deducir 3 puntos, 3 leyes, 3 cosas podemos deducir de las palabras de Rabbi Yoshaya. Que básicamente las 3 ya las dijimos, o mejor dicho, parte de las 3 ya las dijimos mientras que estamos explicando la baraita. Primero es que vemos que una persona, un segundo, que una persona
que, por decir en este caso, el prestatario con el prestamista, que el prestatario le debe dinero ¿a quién? Al prestamista. El prestamista puede venir y entrar en contrato sobre unas frutas, ¿sí? Y pagarle con una deuda, ¿sí? Con la deuda que tenemos pendiente, dice el prestamista, tú me des dinero, hagamos el contrato, te compro esas frutas, no me las des todavía, me las das en 2 semanas y te las pago ¿cómo? Con la deuda, te perdono la deuda. Se puede hacer eso y no decimos como dijimos antes, que cuando paga con deuda no es equivalente a cuando paga con dinero, está permitido. Pero segundo punto que está relacionado con el primero, todo esto es únicamente mientras que tenga las frutas, mientras que tenga el producto. Cuando tiene el producto, ahí decimos efectivamente que ¿qué? Ahí decimos cuando tiene el producto, cuando tiene la fruta, ahí decimos que puede recibir como pago deuda y no hay problema de repeat, de rapaná ni nada por el estilo. ¿Sí? Como dijimos, que es únicamente cuando tiene el producto. Segundo punto. Tercer punto, vemos como la opinión de Rabbi Yanai. ¿Qué dice Rabbi Yanai? Malihen, malidemehem. Rabbi Yanai dice, ¿cuál es la diferencia entre las frutas mismas o el valor de ellas o el dinero de ellas? ¿Sí? Así opina Rabbi Yanai. O sea que Rabbi Yanai básicamente opina que si una persona viene y dice, vamos a decir que hay un vendedor, si el vendedor vende frutas, ¿sí? Y viene el comprador y le dice, listo, quiero hacer un contrato contigo sobre esas frutas, ¿sí? Pero no se las agarra todavía las frutas, ¿sí? O no tiene todavía frutas para darle, ¿sí? Y ya le había dado el dinero y le dijo, mira, te voy a dar 100 por ese valor de frutas, ¿sí o no? Te voy a dar 100 por ese valor de frutas, ¿sí? Un segundo. Y después viene y le dice, listo, ya llegaron las 2 semanas, págame las frutas que me dijiste que me ibas a dar. Va donde él, donde el vendedor, y el vendedor no tiene frutas ahorita. No tiene frutas. Y se valorizaron esa fruta ahorita. Vamos a decir que en el momento cerraron a 100 por 10 kilos. Y ahorita vale 100, ¿cuánto? 15 kilos. ¿Sí? Dice Rabbi Yanai, sí, se valorizó la fruta. Otra vez. Yo pagué 100 por 15 kilos, ¿sí? Y no me dieron todavía las 15 kilos de frutas. ¿Por 15 kilos de fruta? Perdón, por 10. Yo pagué 100 por 10 kilos de fruta. ¿Sí? 10 kilos de fruta, por decir. Y no, le dije, te las vengo a buscar en 2 semanas. Y después se las vengo a pedir y me dice, no, ya las vendí. No, nada más ya las vendí, se valorizaron a 15. Dice Rabbi Yanai, de la misma manera que él puede venir y regresarle las frutas en caso que las tenía, también puede regresarle. Se valorizó el mané, mejor dicho. Otra vez, repito entonces. Uno dio 100 por 10 kilos, ¿sí? Pero no lo agarró todavía. Le dijo, en 2 semanas la vengo a buscar, ¿sí? Si después viene a buscar las frutas, ¿sí? Y hay 15, o sea que ahorita con los 100 puede comprar 15 kilos, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Por qué? Un segundo, espera, un segundo. Tiene razón, se valorizó las frutas, ¿sí? Entonces hagamos 10 por 10, más fácil. 10 dinero, 100 dinero, 100 monedas por 100 frutas. Y le digo, en 2 semanas vengo y la voy a buscar, ¿sí? Después, un segundito, llegaron las 2 semanas y vino él y le dijo, ¿sabes qué? Dame las frutas ahorita. Pero ahorita el vendedor no tiene frutas para darle, ¿sí? Puede recibir, escúcheme la halajá, puede recibir del vendedor el dinero de las frutas esas, aunque se valorizaron las frutas. Que ahorita por decir, esas 100 frutas, 100 con 100, ahorita valen, esas 100 frutas valen 150 monedas, ¿sí? Aunque valen 150 puede venir, y ahorita él no nada más le da, ahorita en un caso normal, yo quedé contigo que me vas a dar 100 frutas, dame 100 frutas. Pero no tiene 100 frutas. Dice Rabbi Yanai, no tiene 100 frutas. ¿Cuál es la diferencia entre las frutas mismas que la podía regresar? Le puede dar 100 ahorita que valen más. Vale el valor de ellas. O sea que ahorita le puede regresar ¿cuánto? 150 dinero. ¿Y no hay problema de qué? No hay problema de repeat. Frutas o en vino, esto aplicaría en lo que sea. Así dice Rabbi Yanai, mali de mehem. ¿Sí? Y esto lo vemos de la varita Rabbi Yoshaya. ¿Por qué? Porque él dice que si llegó el momento de los trigos para ser vendidos, para comprarlos, ¿sí? Y se valorizaron, puede venir el vendedor y pagar con el vino. Y va según el valor actual, si es que tiene vino. Vemos que paga con otra cosa, con vino, según el momento actual
del precio actual del mercado del trigo. O sea que no tienes lo que dijiste que vas a comprar cuando diste un adelanto, ya sea con dinero o lo que sea. No tienes que recibir el dinero, la fruta, lo que te comprometiste, sino también algo equivalente. Es esa mercancía específica, no necesariamente que recibes, sino también algo equivalente a eso. Como el caso de Rabbi Oshaya, trigo con vino. Entonces aquí también, cuando es fruta, el valor de eso. Entonces, si hay 100 frutas que te compré a 100 y ahorita esas 100 frutas vale 150 y no las tienes, dame 150 y está permitido, no hay problema de repeat. Así dice Rabbi Yanai. Y se llamará, ¿por qué decimos que vemos como Rabbi Yanai? Porque en verdad hay un mahloket respecto a esto. Rav dice que osim amanabe perot. O sea, Rav dice que se puede hacer amaná de perot y no en damim. O sea, escuchen bien, Rav dice, hay un mahloket en este punto, y Rav efectivamente opina que todo lo que está permitido hacer un contrato sobre frutas y dar adelantado dinero, ¿sí? E ir según el mercado, según el precio actual, ¿sí? Es únicamente cuando después vas a recibir las frutas que pactaste. Las frutas. Si yo pago 100, el precio actual del mercado, por 100 frutas, y después me da 100 frutas. O sea, ahí, inclusive que eso subiera, no pasa nada, hay una repeat. Pero en damim, o sea, si uno va a pagar por 100 frutas, 100, va a pagar 100 monedas por 100 frutas, y después no hay frutas, y me vas a pagar, y después se valorizaron las frutas, y no vas a pagar las frutas, sino el valor de ellos está prohibido. Así cerrado. Sin embargo, Rabbi Yanai dice, no, malihen, malidemem. Si puedes dar las frutas, aunque se valorizaron, tú también puedes dar el valor, como dijimos antes. Ese es el mahloket entre eso. Entonces vemos de Rabbi Oshaya como la opinión de Rabbi Yanai. Vamos a ir viendo en la próxima clase, vamos a ir viendo sobre este tema, sobre esta discusión, y vamos a ver una pregunta en contra de la opinión de Rab. La Gemara va a analizar estas opiniones. Vamos a acabar aquí para hoy. Amén ve amén.